Pues, señores, tal como dijo don Mozart, tenemos con nosotros a Eddie Alcántara, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, abogado en ejercicio, de eso vive. Pero una cosa importante fue que en la campaña pasada, yo diría que con bastante antelación, pero se incorporó a la campaña de Luis Abinader con firmeza, con resolución. Y eso pues le da atributos especiales en un nuevo gobierno, porque precisamente Abinader, don Luis Abinader Corona, es el presidente de la República. Buenos días, Eddie. Buenos días, hermanos Buenos queridos, días, a Eddie. Eddie, todos. lo primero que quiero preguntarte, ¿dónde está el decreto? Yo no sé para qué le dije a Orión cosas fuera del aire. No, mira, tú sabes que tenemos muchas expectativas. Nosotros acordamos con el presidente una serie de cosas que se han cumplido paulatinamente con los compatriotas, con los dirigentes del Partido Reformista en algunas demarcaciones importantes que apoyaron al hoy presidente de la República, hoy son parte del gobierno. En el caso nuestro, nosotros decidimos pedir una posición donde nosotros encajemos, no donde nosotros sabemos que no podemos servir, y ahí se están esperando algunas cosas para que se pueda cristalizar eso, pero hace tiempo que se tiene identificada la posición y estamos esperando única y exclusivamente que el procedimiento que demanda esa institución pública, entre paréntesis, de actuación descentralizada, pues se culmine y ya nosotros desde ahí podamos brindarle un servicio al país. Debo decir que no estamos en el gobierno desde el 16 de agosto porque del primer momento el presidente ha tenido la intención de que seamos parte del gobierno, pero en la posición que se discutieron, nosotros planteamos que no encajábamos en ese momento y el presidente gentilmente lo entendió y por eso hemos decidido esperar que se agote el procedimiento de la propuesta que nos hizo el señor presidente de la República. Eddie, el tema del momento es el asunto de los recursos de los partidos a partir de la más reciente comparecencia del presidente, que puso la necesidad de reducir un 50% lo que se le otorga, lo que se le da a los partidos políticos. Ya ha habido algunas reacciones muy personales, una a modo institucional, y se está a la espera de otras decisiones por parte, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana, entre otros. ¿Tú cómo ves la cosa? ¿Tú entiendes que efectivamente los partidos, que el país debe abocarse a una reducción de ese porcentaje, de un 50% a los partidos? ¿Tú crees que se justifica? Mira, o piensas que eso debe dejarse así? Nosotros habíamos comentado hace unas semanas ya que de que nosotros no éramos partícipes de que a los partidos políticos en años no electorales se le otorgaran recursos. Porque ¿para qué han servido los recursos que se le entregan a los partidos políticos? Para que algunos dirigentes que ocupan la posición de mayor jerarquía en la organización, entonces utilicen la organización política como si fuera una compañía por acciones, una compañía SRL, entonces comiencen a torcer voluntades a lo interno de la organización e imponer criterios totalmente divorciados de lo que la mayoría demanda. Eso lo vivimos en el Partido Reformista. Eso se vivió en el Partido Revolucionario Dominicano. Partidos políticos como el Partido Reformista, PRD, que recibiendo el mismo porcentaje desde el punto de vista económico de los partidos que sacaron 30 y pico por ciento, 40 y algo por ciento, pues entonces con una membresía menor utilizaban los recursos para, a través de ayudas simuladas, dirigentes del partido, de los órganos máximos de dirección, pudieran ellos imponer su voluntad. Así se impuso la voluntad al interno del Partido Reformista en un órgano de dirección de 44 miembros. Yo lo denuncié y fui al programa de ustedes y hablé de ese tema y demostramos que teníamos la mayoría en la asamblea para que nos impusiera la candidatura de quien nosotros presentamos o presentó la organización política. Y dijimos en el programa de ustedes que íbamos a volver después de concluidas las elecciones. Y dijimos que nosotros íbamos a demostrar que teníamos la mayoría a lo interno del partido. Están los resultados. De 5.62% en el 16 y un 4.10% en la municipal de ahora del 15 de marzo. Pues nosotros, el Partido Reformista, obtuvo un 1.7%. ¿De qué lado estaba la mayoría? Pero a lo interno de la organización, haciendo uso de los recursos que recibían, en el órgano de mayor jerarquía, se impuso la voluntad de quien tenía
tenía un objetivo individual que no era el objetivo colectivo ni lo que más le convenía al país en ese momento, ni tampoco era lo que deseaba la mayoría de la dirigencia del Partido Reformista Social Cristiano, que van con nosotros la mayoría a apoyar a Luis, no porque siguen per se a las orientaciones de Eddie Alcántara, sino porque desde un principio era la voluntad de la mayoría de la dirigencia. Entonces, yo estoy en desacuerdo, inclusive con que se le entregue el 50%. A los partidos políticos no hay que entregarle recursos que no sea en año electoral. Si hay que entregarle un aporte del Estado Dominicano. Si usted no tiene la capacidad como presidente de una organización, seducir a quienes pueden aportar para que el partido se preserve, para que usted pueda, con el discurso que usted va a enarbolar frente a la sociedad dominicana, hacerle entender a los que pueden hacer un aporte a la misma militancia de usted, que el partido tiene vocación de poder y que se va a manejar como se manejaban los partidos políticos de verdad. Pues entonces usted no hace nada frente a una organización política. Estar pendiente a los recursos que recibe de la Junta Central Electoral. Por eso se ha lacerado el sistema de partidos. Por eso los dos partidos fundamentales del sistema, los antagónicamente opuestos, PRD y Partido Reformista, están en las condiciones que están, porque los recursos le han servido a los presidentes para imponer voluntades. Se ha lacerado el sistema político porque el Estado le distribuye recursos a los partidos o porque los partidos se los roban. O ambas penas a la vez. Ambas penas a la vez. Primero, porque si no existieran los recursos de los partidos en abundancia, como se le está entregando, que es un 0.5% del presupuesto en el año que no es electoral y el 1.0% en el año electoral, eso le sirve a muchas personas que no tienen el interés de estar al frente de la organización para ellos permanecer y no permiten el relevo, porque lo más importante para ellos es lo pecuniario en la organización. Por eso no se han producido relevos en algunas organizaciones políticas, no solamente en el PRD, el Partido Reformista, sino en partidos emergentes. Ustedes ven que son los mismos presidentes. Hay partidos políticos que son dirigidos por familiares, inclusive por la familia. Presidente, uno, un familiar. Secretario general, un hijo. Secretario de organización, un primo. Entonces, ¿eso es un partido político? Por supuesto que no. Pero todo eso es producto de eso. Cuando no se le entregaban a los partidos políticos recursos del Estado, ¿cómo se manejaban? ¿Cómo permanecían siendo partidos políticos? Mejor que ahora. Entonces, yo estoy en desacuerdo inclusive con el 50 y le envié un mensaje al presidente de la República, primero saludando porque había sido una iniciativa nuestra desde cuando hablamos de estar en contra del barrilito, en contra de entregarle recursos del Estado Dominicano que pueden ser redirigidos para cosas más fundamentales a los partidos políticos. Y después del discurso le manifestamos el interés de que se analizara, de que no fuera el 50%, sino en la generalidad de los recursos que reciben. Perdónenme, jóvenes, que le haga esta pregunta a Eddie, porque somos de una misma generación, igual que ustedes, y hasta Pedro. Y hasta Pero Pedro. yo quisiera, eso sí, ponerlo en claro, lo del financiamiento a la democracia a través de los partidos, porque Eddie y yo, y Mozart y Pedro, hemos estado en partidos políticos, hemos intentado agenciar recursos en nuestra juventud, desde un jarrito en una avenida, solicitándole de vender un periódico para que tenga, para poder obtener recursos para el periódico y para otras actividades, o de pedirle o de solicitar recursos a la oligarquía dominicana. Ahí te menciono esa a ver si te llama la atención. Mira, a la oligarquía dominicana que compra partidos con todo y la envoltura. Pero tú sabes por qué. Todo y la envoltura. Imponen candidatura casi siempre. Dentro y la envoltura también. Y casi siempre, Orión, tú sabes, son la pieza básica para la selección de los candidatos. Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo popular. Tú tienes vecinos en un sector que todos los días se sientan a tomar café. A uno de ellos le surge la iniciativa de vender queso frente a su casa. Si el vecino de al lado ve que el negocio del queso le ha funcionado a su vecino, al otro día tú lo ves sacando una mesa con queso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La oligarquía dominicana se ha dado cuenta que a la dirigencia política nacional le interesan más los recursos que militar en un partido político con vocación de servicio. Y ellos se han dado cuenta de eso, que la debilidad de la clase política de esta generación es lo pecuniario más que el servicio. Entonces ellos lo han descubierto. Yo te pregunto, y el ejemplo que te pongo, ¿por qué lo hace la oligarquía? Porque desde que comenzó a financiarse la democracia, y en principio se creía que eso iba a fortalecer la democracia, no a debilitarla.
Sencillamente, la clase oligárquica del país comenzaron a observar el comportamiento de nuestra clase política generacional y han descubierto lo que precedentemente he manifestado. Cuando se recogía en cantinitas recursos, el Partido de la Liberación Dominicana, si usted toma desde su fundación en el año de 1973, si mal no recuerdo, usted ve cómo viene en cada proceso electoral ascendiendo desde el punto de vista de la simpatía, salvo aquel descenso que tuvo cuando en el 90 tuvo la situación con el presidente Balaguer y entonces recae en el año de 1994. Pero políticamente fue una organización sostenible y se manejó independientemente de que tenía su banderita de pico, con una democracia dirigida a través de un liderazgo fundamental que hacía que la dirigencia de ese partido no se equivocara. Y el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano, cuando no recibía fondos, así mismo el PLD, Eddie, es una excepción en la política dominicana. Desde todos los los partidos son tiempos. excepciones. No, pero el Partido Reformista lo hizo con Balaguer también. No, óyeme, todo eso es cuento de El camino. 2% de los salarios de la administración pública es el Partido Reformista. Oigan esto, el Partido Reformista Social Cristiano, para su campaña, dependió de personalidades específicas, que eran las que aportaban el dinero, mediante acciones de búsqueda con sectores de poder. El que crea que ninguno de los gobiernos del Partido Reformista, ninguno, estuvo desligado de apoyo financiero de grupos empresarios del país y de personalidades como Guaroa, Miranzo y otros más, está equivocado, porque es que la política tiene un costo. Es que yo comparto con él, de movilización, de sustento de dirigentes, de impresión, de publicidad. Pero no se contradicen, Pedro. Pero déjame decirte algo, Yo soy de los pocos reformistas que no apoyo algunas acciones del Partido Reformista del presidente Balaguer. Lo he dicho públicamente. Por ejemplo, eso que está diciendo Cava, yo no lo apoyo y lo he criticado. Pero ¿qué pasó cuando el Partido Reformista comenzó a ser financiado por sectores que tenían intereses del gobierno? Comenzó a debilitarse y a actuar como organización política alrededor de un liderazgo hegemónico. Por eso sale el liderazgo del presidente Balaguer de circulación, el partido se convierte en lo que se convirtió. Es que lo yo lo he criticado. Ahora, yo pongo el PLD como ejemplo. Y pongo el PLD como ejemplo. Y ustedes saben que yo he sido crítico. Siempre he sido opositor. Fui opositor firme de la ejecutoria del Partido de la Liberación Dominicana. Pero no puedo dejar de reconocer que tuvieron iniciativas que convencieron y seducieron a un electorado que fueron capaces de creer en las transformaciones de un partido que habló de ser liberal. ¿Pero por qué? Porque como partido político se comportaron como tal y porque ellos entendieron que debieron ser diferentes. Miren, el Partido Revolucionario Dominicano, lo propio. El Partido Revolucionario Dominicano tenía una masa que no importa que usted le diera los recursos, la logística, para estaban en todos los mítines respaldando su candidato, respaldando su partido. Esos son los partidos políticos. El Partido Reformista Social Cristiano, no podemos nosotros esconder que duró 22 años en el poder y que se beneficiaron sectores que después entonces ellos hacían el ejercicio de financiamiento procurando que ellos retornen al poder para seguir beneficiándose del poder. Ahora, ¿se comportó en el poder como un partido político? No. Ahora, en la oposición, ¿cómo se comportaba? ¿Cómo llegó el Partido Reformista Social Cristiano al poder en el año de 1986 de nuevo? Yo lo que he dicho es que el financiamiento a los partidos políticos del presupuesto estatal es un error. Y que la época ya, en pleno siglo XXI, nosotros no podemos poner como ejemplo cosas que nosotros criticamos del pasado. Es que las cosas novedosas surgen en las épocas nuevas. Cuando a mí me dicen, no, porque en el año de 1966, bueno, pero anteriormente nosotros teníamos los inodoros, la mayoría de los dominicanos, fuera de la casa, antes de que existiera el reciclaje de los inodoros para que el hedor no subiera. Ahora, Eddie, antes de irte, las cosas son diferentes en el siglo XXI. Sí, Eddie, mira, te voy a decir algo antes de irte. Sí, todos estamos de acuerdo en que los partidos políticos han manejado recursos públicos, quizás no sea prudente, pero te voy a decir una cosa. Entre la oligarquía y la sociedad civil, se están quedando con el Estado. Ese es el otro componente, la sociedad civil. Perdóname, de repente tú tienes 40 años fajado de sol a sol, en una vocación que tú tienes. Así es. De repente, el señor oligarca pone a su hijo y le dice, vete tú, que los políticos no sirven para nada.
y la gran más media, la formación a través de la comunicación, de pensamiento y de el discurso político, te llama a decir, los políticos son unos ladrones. Tenemos que poner a los muchachos de clase media alta a que vayan al gobierno a través de la sociedad civil o directamente los hijos de los oligarcas o los hijos o los sobrinos, etcétera. ¿Quiere que te diga cómo están conformados últimamente los gabinetes? ¿Verdad? No te lo voy a decir para no meterme en lío, pero tú sí lo sabes. Entonces, no, tú me tienes que decir, mira, es verdad, todos son unos delincuentes, mejor dejemos esto y dejemos que la oligarquía también, aquello que Juan Bosch decía de que la burguesía no puede ella misma dirigir, sino tiene que ser a través de los profesionales de la política. Sí. ¿Qué hacemos? Nos quedamos en que somos unos delincuentes, si yo fuera de un partido político, y que son los otros, la sociedad civil, incluso áreas neurálgicas del Estado. No lo pueden dirigir los políticos porque hay sospecha de que son unos delincuentes. Viene uno de la sociedad civil, hace negocio corporativo en dólares, se maneja con intereses transnacionales, plantea neoliberalismo y nosotros callamos como delincuentes. ¿Qué es lo que pasa, Eddie? ¿Tú quieres que te diga una cosa? Yo me siento feliz con eso que tú me dices, porque eso demuestra que tú me escuchas todos los días. Yo comparto contigo 100% el criterio de mi crítica permanente. Es que aquí la clase oligárquica y una supuesta sociedad civil que se disfraza de sociedad civil y unos supuestos independientes que lo único que no están matriculados en una organización política han creado todo un discurso de descrédito en contra de la clase política porque 2 o 3 políticos sí son sinvergüenza para ellos poder agenciarse a los sectores de poder. Y yo estoy en desacuerdo con eso. Porque yo te puedo decir, y perdóname que hable en primera persona, a mí nadie puede cuestionarme, ni ninguno de esos oligarcas, porque nunca le he tocado la puerta ni siendo candidato. Ni ninguno de esos referentes a la sociedad civil tampoco lo he hecho cómplice de mis luchas internas y externas a mi organización política. Y tampoco soy de esos que le llaman popi para ocupar una posición pública porque tengo una honestidad probada. ¿Cuántos políticos tú crees que hay así en la República Dominicana? Miles. Lo que pasa es que desde que los partidos políticos se están manejando alrededor de lo que son los beneficios pecuniarios y esos 3 sectores que tú acabas de mencionar han identificado a esos políticos, lo han hecho cómplices de ellos y lo han hecho socios de ellos. Por eso le dicen, mira, tú estás al frente de esta institución política, pero yo creo que por detrás nosotros debemos colar a fulano que es sociedad civil para que tú puedas disfrazar tu ejecutoria con lo que yo puedo vender a la sociedad dominicana como discurso. Ningún miembro de la sociedad civil es más honesto que yo. Ningún miembro de la oligarquía es más honesto que yo, porque vivo todos los días enfrentando permanentemente intereses y nadie ha podido cuestionarme. Así hay muchos políticos, Orión. Lo que pasa es que ellos no quieren identificarlo, porque ellos quieren que la política sea lo que es en este momento, en lo que lo han convertido ellos en complicidad con algunos liderazgos políticos de los partidos políticos. Comparto totalmente contigo lo que tú has planteado. Yo quería agregar un juicio también importante con respecto a esa apreciación de Orión, que es muy correcta. Esa sociedad civil, lo que es una asociada a ONG internacionales movidas por grandes intereses, casi siempre por corporaciones y o por el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque no somos muchachos aquí sabemos cómo se bate el cobre. Ahora bien, las estructuras políticas en democracia, ya cuando son masivas, tienen al propio tiempo cuerpos operativos, lo que llaman profesionales de la política. Esos son señores que usted no puede pretender que estén sustentándose en trabajo propio, en finca, en actividades, porque consumen tiempo que lo necesita el partido para mantener su militancia, para producir ideas. Entonces, esa es una de las causas por las cuales el Partido de la Liberación Dominicana, una vez estuvo cercano al poder o en el poder, tuvo que salir, tuvo que abrirse y ampliarse, porque o mantenía una estructura propia, profesional, pagada, dedicada a eso, nada más. Lo mismo hizo el Partido Revolucionario Dominicano por muchísimo tiempo. Tuvo un grupo de dirigentes. Peña Gómez trabajó en su vida. Y los dirigentes tradicionales del PRD trabajan. Una buena parte de ellos fueron mantenidos por el partido. Y todavía hoy, el Partido Revolucionario Dominicano de hoy, lo que queda, y el PRD, hay muchísimos dirigentes profesionales, y los hay en el PLD,
que hay que pagarle para que estén en contacto con las estructuras del partido, organizando, dando charlas, difundiendo el pensamiento ideológico y programático o produciendo ideas. O sea, los partidos necesitan esa estructura. Eddie, ¿tú vuelves al Partido Reformista? Yo creo que esa resistencia tuya al 50%, revísala. Porque me parece que el 50% es un regaño. Bajarle un 50% es un regaño a los partidos. Pero los partidos necesitan mínimo de recursos para mantener su estructura operativa, pero profesional. ¿Por qué tiene, hermano, que ser financiado por usted y por mí? Para que otro, porque tú quieres democracia, porque yo quiero democracia y pero sencillo. Y quiero partidos, partidos bien plantados. Sencillo, te voy a decir algo. ¿Cómo se mantenían antes de que se le entregaran esos recursos? Pidiéndole a los ricos. Pero dame terminar la idea. Pidiéndole a los ricos, a todos los ricos del país. Está bien. Mira, Alejandro Grullón, la familia León Jiménez, son amigos personales de Juan Bosch. No te vuelvas loco. Estuvieron desde el inicio de la democracia sustentando al PLD. Digo yo que no soy muchacho. Digo yo que no soy muchacho, y que viví eso, Yo te voy a decir una cosa, mira, y escúchame de nuevo. Que no me vean con cuentos, yo debo decirte lo siguiente. Yo me preparé igual que ustedes hicieron una carrera para vivir de la carrera, por lo menos no vivir de la política. Yo me pregunto, ¿cómo se mantienen las iglesias? Porque hay creyente en ese pastor que predica la palabra del Señor y recibe un aporte de los que creen en lo que él dice, en lo que él predica y está escrito. Hay un situado del Vaticano. No, te estoy hablando de la iglesia católica. Te estoy hablando de las iglesias. De la protestante. Estoy hablando de la protestante. ¿De qué vive el pastor? ¿De qué vive la estructura de la iglesia protestante y evangélica del país? Bueno, porque hay gente que se sienta y creen en eso. Creen en eso. Yo doy un diezmo, yo doy un aporte en una ofrenda cuando voy a una misa católica, porque yo me siento a escuchar y creo lo que me dice mi sacerdote. Bueno, pero yo... entonces, dame citar. No, pero dame citar. No. Tú sencillamente debo decirte que si es de parte mía, no. Entonces yo te digo lo siguiente. Si yo quiero ser dirigente de un partido político, yo vivo del ejercicio profesional del derecho. O sea, yo no puedo hacer un aporte para la preservación del partido. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser directiva de un partido? ¿Por qué la dirección de un partido tiene que estar compuesta por gente que quiere el presidente, que no tienen condiciones ni para hacer un aporte para que el partido se preserve? Por eso están los partidos como están. Ahora, mientras lo estemos financiando, van a haber gente que van a utilizar el 10% para eso que usted dice, de supuesta preparación, de charla, de educación política, pero el 90% se queda en los restaurantes. El 90% se queda en los bolsillos de quienes dirigen los partidos políticos. Por eso que se les pide un informe notarizado. Y lo acomodan, Pedro. Pero miren, lo examinen las autoridades. Yo creo que en medio de la crítica, hemos reivindicado muy bien el rol de los partidos políticos y de los políticos. Y la misma práctica te dice a ti que no es verdad eso, ese pregón de que los políticos no sirven para nada y que vale la pena cambiarlo por gente. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eddie, hermano, bueno, llegamos al final. Yo lo que le digo a ustedes, Orión, Pedro y hermano, lo siguiente. Miren, si los partidos políticos se manejan como antes se manejaban de la otorgamiento de recursos, ¿usted sabe quién la oligarquía le entregaba recursos para contribuir? Aquellos partidos que sin recibir el financiamiento del Estado Dominicano se hacía un trabajo que lo convertían en opción de poder. Y si tú trabajas para convertir un partido político con vocación de poder en opción de poder, no la oligarquía, hasta el infeliz aporta. Pero cuando tú tienes aporte directo del Estado, a ti no te va a interesar que el partido crezca, que no sea recibir el financiamiento, para que no se genere esa transformación, esos relevos que tienen que producirse. La oligarquía no inventó con moderno y le dieron todos los recursos modernos y fracasó. Fracasó frente al sistema nuestro, el sistema tradicional, el sistema partido político. La oligarquía se inventó con Andy, un grupo. Eso de moderno, un invento. Entonces decidieron penetrar los partidos. Entonces decidieron penetrar los partidos para hacer lo mismo.
Vamos a desde ahora a formalizar una invitación con el camarada Eddie. Sí, hay que discutir. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque Eddie no tiene miedo. Incluso no tiene miedo. un hombre que esté No tiene tanto miedo que está diciendo que la quiere presencial. Yo estuviera calladito, tranquilo, Exacto. a la espera de... Y mira, esperando que el mango gotee. Como dice el diputado, riesgoso a que vaya y diga una cosa que lo fuñan. Perdóname. Es verdad. No, entonces vamos a dejarlo, pero está... eso es queda... contra natura. No, Eddie dice lo que cree. Eso, siempre ha sido así, siempre. Qué bueno. Siempre. Eddie, muchas gracias. ¿Cómo es que dice? Vale citación, Eddie. Para la parte presente. Para la parte presente y que y representada, por si hay alguno. Y representado. Y a reserva de... Hablaron los abogados, Pedro. Eddie, nos vemos. Y de verdad, porque te quería, pero se quedaron sobre el tintero. Mira, se quedó, si la lucha contra la corrupción tiene que comenzar contra la ex alcaldesa de La Guayiga, una muchacha... pero yo creo que no va a comenzar por ahí. Yo creo que el interés que tiene el presidente de la República es que cada funcionario se maneje con transparencia. Y lo ha demostrado, y ese es el ejercicio. Mire, no quiero que nos vayamos, y aprovecho la presencia de Eddie para nosotros vivimos aquí resaltando las cosas cuando se están haciendo como deben hacerse. Sí. Y ayer precisamente yo quiero resaltar este tuit de Eduardo San Lobatón, que está al frente de la Dirección General de Aduana. El comportamiento que ha tenido ese organismo, porque así él lo plantea como organismo, en los últimos 60 días, se han recaudado 23.774 millones con un promedio diario de 540 millones encima del promedio diario del estado de emergencia. O sea, en solo 2 meses ha ingresado a la Dirección de Aduana el 26% de todo lo recaudado durante este año. Yo pienso que ese equipo de la Dirección General de Aduana es sumamente eficiente y sugerente. Mira, y ese es un muchacho de nosotros, Eddie. Joven, pero político. Estudió Derecho, hijo de su mamá y su papá. Trabajando, y míralo dónde está, haciendo un trabajo. Así Eso hay que mandárselo a decir a la oligarquía. Pero militante político. Militante político. Claro, serio. Pero serio, como hay mucho en todos los partidos. Como hay mucho, así mismo es, Eddie. Eddie, la mejor de la suerte para ti, esperamos. Un abrazo para ustedes. Eddie. Muy bien, cómo no. Nosotros volvemos mañana por el diario de 4 tiempos. Habrá tiempo. Bye bye.